Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos y familiares? Nuevamente les saluda, reciban un cordial saludo, un saludoso con mucho amor, con mucho cariño de parte de su amigo Gustavo Barajas, su hermano en la fe, su familiar quizás. En esta mañana, en estos momentos, vamos a estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios, como cada día lo venimos haciendo, venimos compartiendo un mensaje de nuestro Dios, ¿verdad? Hoy, jueves 3 de noviembre, estamos en la lección número 6 y lleva por título El significado de la cruz. Vamos a ver el significado de la cruz, ¿sí? En este día. Vamos a hacer una oración, queridos amigos, para abrir así la palabra de nuestro Dios y estudiar en estos momentos la palabra de nuestro Dios. Vamos a pedir la sabiduría a nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora de la mañana nos dirigimos a usted dándole las gracias, Dios eterno, por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. En estos momentos, Padre eterno, nos dirigimos a usted, suplicándole, rogándole, oh Dios eterno, por favor, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Gracias le damos por la vida que usted nos da, pero también le suplicamos que nos perdone por todas nuestras faltas. Y Padre, en estos momentos suplicamos su santa dirección. Que usted sea quien nos conduzca, que su Espíritu Santo sea quien nos dé el entendimiento, nos ayude a discernir su palabra en estos momentos. Lo suplicamos no por tener algún mérito, sino todo lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a estudiar en esta mañana el título, El significado de la cruz. Y ahí para esto nos lleva al libro de Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 1, 18 al 24. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos que es el significado de la cruz. Dice la pregunta, ¿qué está diciendo Pablo acerca de la cruz y cómo la contrasta con la sabiduría del mundo? Aquí Pablo, ¿sí?, dice que para los que creen en su propia sabiduría, la cruz les es locura, no tiene ningún significado, ¿sí? No significa nada para ellos y lamentablemente se pierden. Pero los que predicamos a Cristo crucificado es poder de Dios, ¿sí? Para todos aquellos que predicamos a Cristo, ¿sí? Es poder de Dios y eso nos da una seguridad de salvación, ¿sí? Como les decía, aquí está en aquellos quienes aceptan el sacrificio de Cristo Jesús. Sí, porque nada de lo que nosotros podamos hacer o hagamos, nada nos da salvación, sino solamente la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sí, vemos aquí la cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. Mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana,
Satanás lo envolvía egoístamente en sufrimiento y agonía. Cristo no murió solamente la muerte natural, la que todos nosotros conocemos, por la que todos algún día pasaremos, sino que Jesús enfrentó la segunda muerte. ¿Sí? Él murió la segunda muerte, ¿sí? Para que todos aquellos que lo acepten nunca tengan que experimentar la segunda muerte, ¿sí? Para que no personalmente pasemos por la muerte segunda. Por eso Cristo, cuando vino a esta tierra, Él no murió nada más la muerte que como todos nosotros la conocemos, que como para Jesús lo hemos visto que es un sueño, ¿sí? Que para nosotros es muerte. Vemos que Jesús, aparte de esa muerte, murió la segunda muerte para que ninguno de nosotros, los que creemos en Él, pasemos por ese desagradable acontecimiento, ¿sí? Ahora, en primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado, ¿sí? Podemos ver rápidamente ahí en el libro de Romanos 3:21 al 26. Romanos, vamos a la carta de Romanos 3:21 al 26. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, 3:21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? En segundo lugar, la cruz es revelada. En segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios que tiene para con todos nosotros como pecadores. ¿Sí? Y eso también lo encontramos en Romanos 5:8, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de vosotros. ¿Sí? En tercer lugar, ¿sí? Vamos a ver puntos importantes, vamos a ver 5 puntos importantes, lo que enseña o el significado de la cruz. Tercer lugar, la cruz es la gran fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Sí, porque ¿qué vemos en Romanos 6:22 y 23? Vamos rápidamente, Romanos 6:22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es lo que nos enseña el significado de la cruz. Dice el 23, porque si no hubiese todo eso, fíjense que es la recompensa del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Si nosotros no aceptamos a Jesús, queridos amigos, vamos a sufrir la segunda muerte. ¿Sí? Esta muerte, como les digo, la muerte natural, todos algún día, no queremos, ¿verdad? Pero algún día tendremos que pasar en ese momento. ¿Sí? Pero la muerte segunda eso está en tus manos. Depende de usted, depende de mí, si yo quiero pasar en ese acontecimiento. ¿Sí? Sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Como les digo, en nuestras manos está, en nuestra decisión está, si queremos obtener esa vida eterna o queremos pasar a la muerte segunda, donde ya
es la destrucción total, ¿sí? Donde quedamos ya, ahora sí, en el olvido, ¿sí? Sigue diciendo, en cuarto lugar, la cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Solamente aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesús, creyendo al que le envió, creyendo en el Hijo de Dios, ¿sí? Solamente así podremos obtener esa vida eterna que nos ofrece nuestro Dios. Vayamos al libro de Filipenses rápidamente. Filipenses capítulo 3 versículo 9 al 11. Dice 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Vemos qué gran esperanza obtenemos. Vayamos al libro de Juan 3:14 al 16. Juan 3:14 al 16. Dice allí el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También encontramos aquí en el libro de Primera Carta de Juan 5, 11 y 12. Primera Carta de Juan. Primera Carta de Juan 5, 11 y 12. Dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Sí, este es el testimonio. ¿Sí? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Ahora vayamos al quinto lugar. ¿Sí? La cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo, ¿sí? Único antídoto contra una futura rebelión en el universo. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 7, 13 al 17. Apocalipsis 7, 13 al 17. Entonces uno de los ancianos, estamos bien, Apocalipsis 7, 13 al 17, vayan conmigo, queridos amigos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, y dice así: entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos
de ellos. Y luego vemos aquí rápidamente en el capítulo 22, capítulo 22 del mismo libro, Apocalipsis 22, ahora versículo 3, dice allí así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Sí? Vemos cómo será aquel gran día en aquel lugar. ¿Sí? Ya no habrá más llanto, dice ahí la palabra de Dios. Ya no existirá muerte, ya no existirá el llanto ni sufrimiento. ¿Sí? Pero todo está en que nosotros aceptemos la cruz. Que aceptemos el significado de la cruz. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz significa mucho. Significa allí que Cristo murió por ti y por mí, por todas las personas de este mundo. ¿Sí? Por eso la sabiduría del mundo no puede revelar ninguna de estas verdades primordiales sobre la cruz. ¿Sí? Al contrario, antiguamente como ahora, la predicación de la cruz era locura para la sabiduría mundana, que a menudo ni siquiera reconoce la verdad más obvia, ¿sí? La verdad más obvia que podría haber, ¿sí? Que existe un creador. Y hay muchos que no lo entienden, no lo creen. Hay algunos que creen que vienen de la evolución, que vienen que primero eran monos y luego se fue siendo ya el ser humano. Hay personas, queridos amigos, que tienen esas creencias, por eso debemos tener cuidado, ¿sí? La sabiduría del mundo no puede conocer a Jesús ni la salvación que nos ofrece mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Ahora, más allá del valor que la sabiduría del mundo nos puede ofrecer, ¿por qué nunca debemos permitir que interfiera con lo que creemos acerca de Jesús y la esperanza que nos ofrece mediante la locura de la predicación? Vamos rápidamente en 1 Corintios 1:21. Y con eso estamos finalizando. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice allí: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vemos que cuando Jesús nuestro Señor vino aquí en esta tierra, no le reconocieron como su creador, como su libertador, como su protector, ¿sí? Como su sustitutivo, que Él moría en la cruz. No le reconocieron, no supieron reconocer el amor de Dios, ¿sí? Que estuvo demostrando ahí en esa cruz, que estuvo demostrando cuando Él estuvo padeciendo esos sufrimientos por causa de nuestra culpa, por causa de nuestros pecados, ¿sí? Eso es el significado de la cruz, querido amigo, amiga que me escuchas. Y esto ha sido el mensaje del día hoy, jueves 3 de noviembre. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo o amiga. Y si no se ha suscrito a su canal, le invito a que se suscriba y también lo comparta para que así usted no se pierda de ningún tema de los que estamos viendo durante los días de las semanas, ¿sí? No se pierdan de ningún tema y también pueda compartirlo para que sus seres queridos, sus amistades, sus amigos, amigas, familiares tampoco se pierdan. Invítenle también a suscribirse, ¿sí? Esto ha sido la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración para finalizar. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, en esta hora nos dirigimos a usted humildemente, dándole las gracias, oh Dios eterno, porque nos ha hablado a través de su palabra.
Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a memorizarla en nuestra mente y en nuestro corazón, que sea de gran bendición para nuestras vidas. En nombre de Jesús oramos, pues, amén y amén. Que el Señor te bendiga, querido amigo, amiga que me escuchas.